4/2023, seguido contra Henry Escobar Arana por delito contra la libertad sexual. La sala está conformada por Dr. Mesa Reyes, Sales Alfaro y Torres González. Iban a acreditarse las partes. Ministerio Público. Buenos días, señores magistrados, y con todos los presentes en esta audiencia virtual. Por el Ministerio Público, Rosemary Cuadros Gutiérrez, fiscal adjunta superior de la Fiscalía Superior Especializada en Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, con domicilio procesal en Girón Manuel Alonso 499, El Tambo, Huancayo, casilla electrónica 1452-5237. Y la defensa. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores magistrados, señorita fiscal. Quien hace uso de la palabra es el defensor público Luis Antonio Delgadillo Vilca, con colegiatura número 889 del Ilustre Colegio de Junín, con domicilio procesal en el Girón Julio Cetello 441, oficina 206, El Tambo, Huancayo, casilla electrónica 42260, convocada por su despacho, señor magistrado, para esta audiencia de apelación del imputado Jerry Franco Escobar Arana. Gracias, señor magistrado. Bien, la defensa, doctor Torres. Señor magistrado, muy buenos días. Quien habla, el abogado Luis Alberto Torres Donaire, con colegiatura 836, casilla procesal 46219, domicilio procesal en pasaje San Carlos 120, 601A, Huancayo. Muchas gracias. ¿Qué vienen de qué parte? ¿Por quién parte? Por la agraviada, por la parte la agraviada, ya. Sí, sí. Muy bien. En la ponencia, el doctor Arias Alfaro. ¿Puede continuar, doctor? Es el doctor Mesa, ¿no? Sí, sí. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos los presentes. Vamos a completar la acreditación con el imputado. Ya un momento, por favor. A ver, en el penal, ¿me escucha, imputado? Todavía me parece. A ver, en el penal, buenos días, ¿me escucha? Señor Jerry, ¿me escucha? Sí, señor, sí. Ya, dígame cuáles son sus nombres y apellidos completos. Jerry Franco Escobar Arana. ¿Cuál es su número de DNI? 76 54 99 75. Ya, correcto. ¿Quién está en el usuario Zárate Valdeón? Vilserio, buenos días. Doctores, buenos días. Le habla el asistente del doctor Zárate para comunicarle que el doctor Zárate quería ejercer la defensa conjunto con el joven Jerry, sino que el problema no le han podido dejar ingresar al penal y ahorita ya se encuentra de retorno el doctor Américo Zárate. No sé si, por favor, le podrían esperar 5 minutos. A ver. Ya está llegando el doctor. Ya, señorita secretaria, ¿quién ha interpuesto el recurso de apelación? ¿Qué abogado? ¿Un abogado particular o ha sido defensa pública? El abogado Zárate Valdeón, doctor. Correcto. Ya, entonces, estando el pedido del asistente, este abogado defensor, vamos a conceder los 5 minutos, dado que es el abogado que ha apelado y que requiere sustentar la misma, ¿ya? Vamos a esperarlo, por favor, que rápidamente, por favor, se conecte, señor, ¿ya? Vamos a esperar los 5 minutos. Gracias, doctor.
No hice nada, pues. No, ya no. No, pero Doctor Zárate, acredítese, por favor. A ver, Buenos días. buenos días. Estamos esperando al señor abogado. Buenos días. Su acreditación, por favor. Ya. Mi nombre es Américo Zárate Baldeón, caja 800, Carlos 11.604, con domicilio, sitio en el kilómetro de Pacá, número 660, segundo piso, oficina A, Huancayo, con correo electrónico legal.todomundo@gmail.com y con casilla electrónica 45197. Mi presentación. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, usted está patrocinando al señor Escobar, ¿no? Sí, cuestión de Escobar. Correcto. Bien, ahora sí, señorita secretaria, por favor, ¿puede dar cuenta del auto que es materia de apelación? Doctores, viene en grado de apelación la resolución 2 de fecha 6 de enero del 2023, emitida por el primer juzgado de investigación preparatoria especializado en violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar de Huancayo. La misma que resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado en contra de Jerry Franco Escobar Arana, identificado con DNI 76549975 en el proceso penal que se le sigue por el delito de violación sexual de persona en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir, en agravio de la menor de iniciales MMPS de 15 años. Se dicta mandato de prisión preventiva por el plazo de 9 meses. La misma que fue materia de apelación por parte de la defensa técnica del procesado, mediante su recurso de fecha 11 de enero del 2023, y se concedió la apelación por resolución 5 del 12 de enero del 2023. Pero corrigiendo, la resolución es la número 3 de la misma fecha, 6 de enero del 2023. Correcto, secretaria, gracias. Entonces, se trata de un auto que dicta prisión preventiva por 9 meses, que ha sido apelado por la defensa técnica del imputado. Señor abogado Zárate, tiene uso de la palabra para que, en principio, al principio de congruencia recursal, fundamente usted oralmente su recurso de apelación presentado de forma escrita. Lo escuchamos. Muy amable, señor magistrado, con el respeto que se merece la sala, el señor representante del Ministerio Público. Se ha presentado el recurso de apelación a la prisión preventiva dictada por el juez de primera instancia, la misma que declaró fundada por el espacio de 9 meses. Sin embargo, también una parte de la sentencia ha manifestado de que habría una prueba que se podría realizar dentro de los 4 meses, refiriéndose al examen médico legal que en la última parte llevaba consigo un hisopado vaginal y muestras de toma de los mismos, para que sea en un lapso de 4 meses como máximo. Señor magistrado, nosotros encontramos conforme el auto que declara fundada la prisión preventiva, teniendo en consideración de que han habido una gran cantidad de presupuestos subjetivos de parte del ACUO quien dictara la sentencia. Nosotros, señor magistrado, debemos tener presente principalmente, para afrontar este extremo del respeto a la prisión preventiva, debemos tener en cuenta el principio fundamental, como es el principio de la presunción de inocencia y el principio del debido proceso, de los cuales creemos que hasta este momento hemos sido vulnerados. Y esto está debidamente considerado en el artículo 2, inciso 24 de la Constitución Política del Estado peruano, concordante con el artículo 139, inciso 3 del mismo cuerpo legal. Señor magistrado, en esta línea, estando nosotros solicitando las garantías que son la base de un juicio, de un justo juicio, que es una condena de la absolución, estaría acondicionada al cumplimiento legal de los procedimientos que se produzcan. Frente a esto, vemos hasta ahora de que se está actuando dejando de lado un debido proceso. Señor magistrado, yo quisiera entrar de frente a hacer lo que dicen los presupuestos de la existencia de los fundados y graves elementos de convicción a la que se remite el señor juez. Habla lógicamente el primero de la prisión por 9 meses en contra de mi señor Jerry Franco Escobar Arana, por delito de violación sexual de persona en estado de inconsciencia
Siendo así, señor magistrados, tenemos ahora que nosotros en la defensa técnica, de manera preliminar, ha hecho notar ciertos puntos contundentes que el señor juez ha dejado de lado. Tenemos, por ejemplo, de que como base de su posición para dar la prisión preventiva, se basa en el certificado médico legal que manifiesta que dice deformación reciente. Señor magistrado, esta prueba de este examen ha sido en una segunda posición que hubo, porque el día de los hechos fueron el 3 de enero del presente año, aproximadamente a las 6:30 de la tarde. Siendo esto así, las principales pruebas, una vez de la detención de mi patrocinado, han sido llevadas a criminalística de la Policía Nacional, tanto a mi patrocinado y a la señorita que hoy es agraviada. En esta instancia, señor magistrado, hemos podido determinar de que se llevó a cabo un primer examen, el examen prepulsial, balano prepulsial. ¿Qué cosa nos refleja el balano prepulsial, señor magistrado? Nos refleja negativo para espermatozoides. Posteriormente, les hagan también el hisopado vaginal a la agraviada. ¿Qué dice este extremo? De que también es negativo para espermatozoides. Si nosotros analizamos las posiciones que ha tenido, ¿no?, el señor magistrado, que lo haré más adelante, vemos pues de que hemos hecho ver y notar en este momento de manera superficial, estoy hablando, cuando se ha manifestado de que inclusive cuando se habla de la tipificación del artículo que está rigiendo de la violación en estado de inconsciencia, tenemos un examen toxicológico. Y en dicho examen toxicológico sale como resultado negativo para las pruebas de haber consumido benzodiazepinas, para haber consumido cannabis sativa u otro producto análogo que son propios pues de aquellos delincuentes de violación sexual, dopar a su víctima. Esto es negativo. Lo que existe, tanto el examen ha sido por peritos nombrados prácticamente por el Ministerio Público, han sido nombrados estos peritos para que puedan llevar a cabo. Sin embargo, el señor juez desmerece esta posición cuando ya dentro de las partes considerativas de su resolución para determinar la prisión preventiva, expresa y manifiesta desmereciendo este tipo de exámenes, y manifiesta, dice, de que de repente las pruebas no han sido bien sacadas. Manifiestan el tiempo y horario de que han sido sacadas este hisopado vaginal y el balano prepulsial. Doctor, en base a ello y posteriormente, cuando se lleva en forma primigenia el mismo día, en horas de la madrugada del día 4 de enero del presente año, se llega a la oficina médico legal. La agraviada se negó a pasar el examen médico legal. No quiso pasar el médico legal y ahí tiene la constancia pertinente y correspondiente. Para luego al día siguiente, a las 17 horas, después de 17 horas, pasó el examen médico legal. ¿Y qué salió como resultado del examen médico legal? Lógicamente, yo podría en este momento refutar esa prueba y que no se tiene que tener como elementos de convicción por los siguientes fundamentos. De que esta prueba puede haber sido ya manoseada, puesto que son después de 17 horas, que a un principio no quiso pasarse el examen médico legal. Entonces, si hablamos de que el examen prepulsial y el examen de balano, el hisopado vaginal, no podrían haber guardado las relaciones, como dice el ACUO, de que habría sido a destiempo, ¿cómo podríamos calificar nosotros? Esa es la interrogante. ¿Cómo podríamos calificar nosotros cuando un examen médico legal sexual
se haya realizado, se podría haber realizado después de 17 horas. Tantas cosas se podrían haber producido. Y cuando se habla también de la defloración reciente, se hablan de que esto podría haber ocurrido hasta en 7 días. Hasta en 7 días, ¿no? Ese es el lapso que existe en la teoría de la emisión de los certificados médicos legales. Este es el certificado número 210, pero sin embargo tenemos un certificado médico donde dice que en forma primigenia, antes de este certificado, no ha querido pasar el examen médico. Y en este certificado médico legal, señor magistrados, hablamos contundentemente ciertos puntos, pues, que dice, ¿no? Examen de integridad sexual, posición imen, anular, con bordes delgados, diámetros imen de 1.5, se evidencia desgarro incompleto. En hora 7, con equimosis, congestión perilesional. Habla inclusive en las conclusiones, imen considera defloración reciente. Pero eso es reciente a 17 horas, ¿de qué cosa nos podría conllevar a determinar que una prueba de esa naturaleza pueda tener un elemento de convicción? Y lo más resaltante es de que dice ano, no signos de acto anal. Sin embargo, en las partes considerativas del señor juez, habla de que ha habido signos de defloración anal. Y no se puede permitir que un auto de esta naturaleza puede existir un cabal error donde el señor juez de primera instancia pueda referir a un acto anal cuando en el certificado médico legal dice, no lesiones de acto anal. Una contradicción y una posición contundente de parte del ACU. A lo que me refiero, señor magistrado, es de que en las observaciones del certificado médico legal tenemos, cuando se toman las muestras, dicen, no, menor asienta la evaluación de integridad sexual, se deja la constancia del consentimiento informado. Se toman muestras de contenido vaginal para la búsqueda de espermatozoides, láminas, portaobjetos con muestras y un sobre conteniendo 2 hisopos. Señor magistrado, esta prueba es donde releva el señor juez para dar la prisión preventiva. Y este documento, este certificado ha sido sacado después de 17 horas. Pero cuando él manifiesta dentro de sus posiciones fácticas, en su parte considerativa, con respecto al balano prepucial sacado a las 4 horas, eso es prácticamente en forma inmediata, tanto como el hisopado vaginal. Y él desmerece, dice, porque de repente no han sido debidamente tomadas las muestras y al tiempo transcurrido. Prácticamente está haciendo un prejuicio a quién. Nosotros cuando denominamos quiénes sacan estos exámenes, este es el criminalístico y por mandato de fiscal. Tenemos que interpretar qué cosa es un perito y ellos son unos peritos de criminalística, señor magistrado. Que ellos es la profesión que ellos tienen para apoyar a la justicia y determinar con sus posiciones qué es lo que realmente habría existido. Y vuelvo a repetir que en esos exámenes sale negativo el examen prepucial y el examen de hisopado vaginal. E inclusive se lleva a cabo la prueba de azar rungeal para poder determinar de que si de repente en las uñas o en la mano de la agraviada podría haber existido algún elemento humano de mi patrocinado, que también sale negativo. Estos presupuestos no han sido tomados en cuenta, muy por el contrario, ha hecho que esas pruebas no son relevantes, puesto de que existe el certificado médico legal y también habla de la Cámara Gesell. A ese punto quisiera relevar, señor magistrado. En la Cámara Gesell, lógicamente, como prueba anticipada, lo ha solicitado el Ministerio Público y se llevó a cabo. En esta prueba, señor magistrado, lo llevó a cabo el señor juez del tercer juzgado de investigación preparatoria. Aceptado y llevado a cabo esta prueba, ya vimos a la menor en un estado de lucidez bastante congruente, contundente y con unas posiciones básicas
que contradicen a las posiciones dadas por su señora madre, que también ha tenido en consideración el magistrado el ACU para dictar la prisión preventiva. Por decir, ella manifiesta que estaba en un estado de inconsciencia, sin embargo, no recuerda, dice, cómo ha salido. Pero sin embargo, cuando encontraron en otro lugar, le lleva a la casa de mi patrocinado. Y eso tiene un origen, porque en ningún momento ha existido ningún tipo de combinación de parte de mi patrocinado para poder llevar a estas dos chicas a su casa. Fueron a hacer un almuerzo y desde luego tomaron algunas bebidas alcohólicas, es cierto, pero fueron por propia voluntad. Nadie los combinó. Además, tenemos un testigo, que ese testigo, ¿no?, va a referir que ella es la que llamó a mi patrocinado para que puedan ir a la casa conjuntamente con la señorita hoy agraviada. A ver, doctor, disculpe que lo corte. Nosotros que vamos a resolver es un auto, son los fundamentos del juez que usted tiene que rebatir. No, nosotros no vamos a resolver el fondo. Ya, concéntrese en eso, por favor. Ya tienen el uso de la palabra ya más de 10 minutos. Ya, de manera concreta, doctor. Concretamente, doctor, yo estoy manifestando porque la teoría de caso que tenemos nosotros hasta este momento es de que no podría haber estado en un estado de inconsciencia de acuerdo al examen toxicológico, que es el sentido negativo. Una prueba de que no ha sido debidamente valorada por el señor juez. Por otro lado, señor magistrado, cuando hablamos, ¿no?, también del dosaje etílico que le han llevado a cabo, habla que es normal, tiene 0.62 y patrocinio tiene 0.74, que estaría aún más mayor porcentaje de alcohol. A esos puntos es la que refiere el magistrado como para poder determinar su posición en lo que respecta a dar la prisión preventiva. Ahora, asimismo, cuando lleva a cabo la Cámara Gesell, y ahí quería centrarme, señor magistrado, el señor juez del tercer juzgado de investigación preparatoria, si bien es cierto, dijo, se lleva a cabo la Cámara Gesell, y esa ha sido base para que dé la prisión preventiva, en una parte dice de que para que sirva como prueba de convicción en este proceso, debería de todas maneras remitirse primeramente a la oficina de psicología para que el psicólogo, previo a ese examen de Cámara Gesell, pueda determinar lo pertinente. Y así ha sido. La Fiscalía ha determinado ese documento a la oficina médico-legal de donde no tenemos resultados. Entonces, ¿cómo se podría tomar en cuenta que un examen, una Cámara Gesell de esta naturaleza? Y todo ello lo ha tomado como elementos de convicción como para poder determinar, ¿no?, la prisión preventiva de mi patrocinado. Estos son los puntos más resaltantes y primordiales, señor magistrado, que tenemos nosotros como para poder determinar. Ahora, nosotros por nuestra parte hemos cumplido con presentar el arraigo domiciliario, del cual sí está conforme y es la única prueba que él ha pasado como positivo. El arraigo domiciliario está demostrado. Ahora, con respecto al arraigo laboral, mi patrocinado hemos presentado muy aparte de las boletas de pago de la entidad donde está trabajando en la Caja Huancayo, hemos presentado otros documentos como los documentos de sus señores padres, una declaración jurada e inclusive, ¿no?, para el pedido de fuego hemos presentado, señor magistrado, nosotros, de su señor padre, una caución correspondiente para poder responder en el hipotético caso de ser responsabilizado y patrocinado en una fianza de carácter real, en el 50% del bien inmueble que tiene y está frente al notario público. Y es un presupuesto que se debe tener en cuenta del peligro de fuga que habiendo ya nosotros puesto ese documento, debe ser debidamente calificado para poder determinar la situación jurídica de mi patrocinado. De todo esto expuesto, señor magistrado, ¿no?, y me remito a las pruebas a la que estoy yo expresando, no existe prácticamente este delito a la cual se le está imputando a mi patrocinado en el estado de inconsciencia, y menos que podría haber existido el intromission pene. ¿Por qué? Porque los presupuestos, como acabo de decir, han sido en forma negativa, el valor no percepción y el hisopado vaginal respectivamente. Puesto considerando principales, señor magistrado, nosotros consideramos de que en realidad no ha habido equidad, y sino una cuestión subjetiva de que el señor juez
ha desmerecido las dos pruebas científicas dadas por los peritos oficiales de criminalística, y que esto pues no se puede permitir en este tipo de procesos. Como le digo, en el arraigo laboral, en el arraigo familiar, tenemos debidamente comprobado y sustentado de que no va a haber peligro de fuga, señor magistrado. Esto es lo que podría manifestar, y por lo tanto nosotros pediríamos que se revoque ese mandato de prisión preventiva y que se trate de un mandato de comparecencia con restricciones y con la caución que hemos presentado, que va a avalar de que no va a fugar. Además de no tener antecedentes, es ser un muchacho que ha egresado de la universidad, tenemos el bachillerato, tenemos muchos documentos con domicilio fijo, que es pues imposible de que él pueda retirarse de Huancayo como para que digan que existe el peligro de fuga. Esto por este momento, señor magistrado. Bien, correcto. Doctora Cuadros. Sí, gracias, doctor. El Ministerio Público solicita que se declare infundada el recurso de apelación interpuesto por el hoy abogado del imputado Jerry Franco Escobar Arana y consecuentemente se confirme la resolución recurrida en todos sus extremos, es decir, la resolución número 3 de fecha 6 de enero del presente año. Mérito lo siguiente, toda vez de que la resolución venida en grado, señor magistrado, se encuentra debidamente fundamentada, toda vez, asimismo, el señor juez ha señalado las razones por las cuales ha declarado fundada este requerimiento de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público. Ahora bien, en cuanto a lo señalado por el señor abogado respecto al primer presupuesto de los fundados y graves elementos de convicción, se tiene, señores magistrados, en cuanto a lo cuestionado por el señor abogado, certificado médico legal. El ACUO ha hecho una valoración adecuada respecto de este documento, certificado médico legal, correspondiente a la hoy agraviada, es decir, al certificado número 000-210-IS, correspondiente a la menor de iniciales PSMM, de fecha 4 de enero del presente año a las 19:52 horas. ¿Qué es lo que concluye en este certificado médico legal? Refiere conclusiones IMEN, signos de defloración reciente. En el IMEN se evidencia desgarro incompleto a hora 7 con equimosis y congestión perilesional. No signos de acto contra natura. Lesiones producidas por agente contundente, uña humana y digitopresión requiriendo 4 días de incapacidad médico-legal. Señores magistrados, el ACO ha hecho referencia tomando en consideración la fecha en la que habrían ocurrido los hechos, es decir, el día 3 de enero del año 2023. Asimismo, ha hecho referencia de que este certificado médico legal acreditaría que el hoy imputado habría sido la persona quien habría cometido el delito de violación sexual. ¿Por qué? Porque los hechos habrían ocurrido el día 3 de enero del presente año y la evaluación, es decir, el examen de la integridad sexual, conforme se encuentra plasmado en este certificado médico legal, es de fecha 4 de enero del presente año a las 19:52 horas. Y remitiéndonos, y también conforme lo que ha referido el ACO, a la Guía Médico-Legal de Evaluación Física de Integridad Sexual en Presuntas Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual, guía del Ministerio Público, en la página 62, hace referencia que estamos frente a un desgarro reciente cuando se encuentra en proceso de cicatrización. Presentará signos inflamatorios o signos vitales perilesionales en resolución, depósitos de fibrina en los bordes y o vértices del desgarro. Y esto se va a presentar dentro de los 7 días que habrían ocurrido los hechos. Entonces, es en mérito a ello que evalúa el señor magistrado y señala respecto a este certificado médico legal. Asimismo, señores magistrados, hace referencia en cuanto a los resultados de hisopado vaginal y balano prepucial. Efectivamente, como dice el señor abogado, tenemos el resultado de la oficina de la Dirección de Criminalística, informe pericial de examen biológico número 07/2023, en la que señala que en las muestras de hisopado vaginal no se halló espermatozoides.
Asimismo, en cuanto al hoy imputado Jerry Franco Escobar Arana, que dice en las conclusiones que en la muestra de balano prepucial no se halló espermatozoides. Pero recurriendo, señor magistrado, de cuándo se consuma un delito de violación sexual previsto en el artículo 171 del Código Penal, nos recurrimos a la doctrina. Señala, ¿no?, que se configura cuando el agente, después de haber colocado a la víctima en un estado de inconsciencia o en la imposibilidad de oponerse o resistir, realiza sin riesgo el acto o acceso carnal sexual por la vía vaginal, anal o bucal, o realiza actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por la cavidad vaginal o anal. El hecho que no se haya encontrado espermatozoides en la cavidad vaginal o en el balano prepucial del hoy imputado significa que no se habría consumado el delito. No, señores magistrados, basta, como ya he leído, con la introducción, ya sea en la cavidad vaginal o anal de una persona. Entonces, no descarta el delito de la presunta violación sexual con el hecho que haya salido negativo en esos dos exámenes periciales. Ahora bien, también hace referencia el señor abogado que en el examen toxicológico no se habría encontrado benzodiazepina u otras sustancias. Señores magistrados, se tiene del informe pericial de dosaje etílico toxicológico que se le ha practicado a la menor agraviada, en la que hace referencia que dio negativo para las sustancias químicas descritas en el análisis toxicológico. Y en el dosaje etílico dio resultado de 0.62 gramos de alcohol etílico por litro de sangre. Ahora bien, si se le está investigando o se le está atribuyendo la conducta prevista en el artículo 171 del Código Penal, se le está señalando que se habría cometido estos hechos cuando la agraviada se encontraba en estado de inconsciencia. Estado de inconsciencia que se debe entender como un estado mental absoluto, parcial, que priva a la víctima de su capacidad intelectiva y volitiva para asimilar y oponerse al agravio del que está siendo víctima. En este caso, ¿con qué estamos acreditando? El estado de inconsciencia con el estado de embriaguez en la que se encontraba la agraviada, conforme se encuentra acreditado con el examen o informe pericial toxicológico 132-133/2023 de fecha 4 de enero del año 2023 correspondiente a la agraviada, que tenía 0.62 gramos de alcohol por litro de sangre. Entonces, esto se encuentra debidamente corroborado con el examen de dosaje etílico. Ahora bien, en cuanto al cuestionamiento respecto a que el ACUO habría cometido un error al señalar que se habría, en cuanto al extremo, de que habría referido en su resolución la introducción vía anal, más no vía vaginal. Señores magistrados, se tiene que el ACUO, al analizar el primer presupuesto, ha señalado lo siguiente, que el día 3 de enero del 2023, el investigado sostuvo acceso carnal vía vaginal con la víctima, introdujo su miembro viril en la cavidad vaginal de la agraviada mientras ésta se encontraba en estado de ebriedad, conforme lo antes señalado. Por ello, se puede concluir que existe sospecha grave, sospecha fuerte, sospecha vehemente de la comisión del hecho delictivo, es decir, se cumple el primer presupuesto y así se declara. Eso es lo que manifestó el ACUO respecto al primer presupuesto. Asimismo, el abogado defensor refiere respecto a la prueba anticipada. Señores magistrados, efectivamente se recabó la declaración de la menor agraviada vía prueba anticipada. Y en ese instante ha narrado respecto a los hechos ocurridos el día 3 de enero del presente año, señalando que concurrió conjuntamente con su amiga y el ahora imputado al domicilio de ubicado en el Jirón Loreto número 1348, interior 3, Huancayo. Estando en el interior del domicilio, procedieron a preparar los alimentos para luego almorzar. En ese instante, es de que el imputado habría traído o llevado a la cocina 2 vasos de licor. Sin embargo, la agraviada no habría tomado en ese momento, incluso le habría señalado, ¿qué habrás puesto ahí? Para después de almorzar, acudir al cuarto
del hoy imputado, que se encuentra ubicado en el segundo piso del domicilio antes señalado, donde la agraviada mencionó de que habría tomado aproximadamente 3 vasos de posiblemente ron, de ahí perdió el conocimiento. No recuerda absolutamente nada después de lo ocurrido los hechos, hasta que despertó desnuda en el cuarto antes mencionado. Es así que la agraviada señaló en la prueba, en la entrevista única en prueba anticipada, la parte pertinente, ¿no? Solamente yo me levanté y yo estaba viendo por mí, no vi quiénes están a mi alrededor, porque estaba viendo doble. Yo solamente me levanté, me puse todo lo que he encontrado a mi vista. No sé dónde está mi jean, mis zapatillas, no sé dónde estaban. Yo solamente me puse una polera, me puse un jean y me puse las zapatillas. Asimismo señaló en la parte pertinente. La verdad es que cuando ayer fui al médico legista, me dijo de que se quiebra y empieza a llorar, que yo había tenido relaciones sexuales. Y yo en ningún momento me recuerdo eso. Y al día siguiente, cuando me despierto, ayer me sentía dolorida, sentí los moretones, sentí que mi parte íntima estaba bien adolorida. Y ayer cuando me dieron los resultados, era que sí habían abusado de mí. Continúa llorando. Y yo en ningún momento di mi consentimiento. Es decir, no recuerda respecto a estos hechos que han ocurrido. Asimismo, señores magistrados, debemos de tomar en consideración que se encuentra debidamente corroborado de la presencia de la menor agraviada en el cuarto del hoy imputado, con la declaración antes mencionada de la hoy agraviada, asimismo con el acta de intervención policial de fecha 3 de enero del presente año, de las 22:45, donde en la parte pertinente refiere, se ingresó a dicho inmueble, Girón Loreto 1348, Interior 3, y se encontró al hoy imputado, Jerry Escobar Arana, durmiendo desnudo en su cama, y dentro del cuarto estaban sus prendas de la menor, es decir, pantalón y una zapatilla. Asimismo, de la presencia también se encuentra corroborado con el acta de constatación y verificación domiciliaria en el domicilio antes señalado, donde hace referencia que se accedió al segundo piso, dormitorio del hoy imputado, se tomó vistas fotográficas, se deja constancia de la existencia de prendas de vestir de varón adulto, cama de 2 plazas, cómoda, un televisor y un equipo de sonido. Asimismo, con el acta de inspección técnico fiscal de fecha 4 de enero del presente año, en el inmueble antes mencionado, donde se hace la precisión que sobre la mesa se halló una tapa rosca de una botella, tapa rosca de color dorado, que presuntamente sería un ron. Asimismo, otra tapa rosca de color rojo con denominación Coca-Cola, un sujetador de cabello tamaño mediano de color plomo. En el tacho de ropa sucia se halló una sábana usada de color crema con rayas rojas. Del mismo modo, señores magistrados, también se tiene en cuanto a la declaración de la madre de la menor agraviada, la señora Erlinda Suárez Quintanilla, de fecha 4 de enero del presente año, donde en la parte correspondiente ha señalado que le pregunté al taxista para tener un panorama, señores magistrados. Luego de ocurridos los hechos, la agraviada sale desesperada del lugar, se cubre con una frazada y se sube a un taxi para que la lleve a su domicilio. Estando por el Girón Parra y Sucre, le hace una llamada a la mamá y le dice, mamá, estoy en el Girón Parra y Sucre, en el Tambo. La mamá acude frente a esa llamada telefónica y la encuentra a la menor dentro del taxi. Y al conductor del taxi le preguntó de dónde había subido su hija. Y el señor taxista o el conductor le llevó al lugar de donde salió la menor agraviada. Y es así que le dice, no. Le pregunté al taxista, me dice, ¿qué ha pasado con mi hija? Y le pregunto, ¿de dónde lo ha recogido? Y me responde que conocía la casa de donde había salido, a lo que me dice que salió de una casa entre Loreto y Sucre. Y le dije que me llevara, y en el mismo vehículo nos llevó a la casa, y llegamos a la casa, y mi hija me señaló la casa del muchacho, e ingresamos al dormitorio, y el muchacho estaba desnudo, echado en su cama. Es en mérito a ello, señores magistrados, que lo hago de manera correcta, ha declarado fundada y ha señalado que se cumple con el primer presupuesto. Ahora bien, en cuanto al tercer presupuesto que menciona el señor abogado respecto al peligro procesal, es el primero, que es el peligro de fuga, que estaría acreditado en cuanto al arraigo laboral, con las boletas, declaraciones juradas. Se tienen, señores magistrados, de la resolución recurrida, que el señor magistrado de primera instancia ha referido que no se encontraría acreditado el arraigo laboral por cuanto el imputado ha presentado
un documento emitido por la entidad financiera Caja Huancayo del mes de diciembre del año 2022, en la que señala textualmente, en el segundo párrafo, el director y gerencia mancomunada, reconociendo el profesionalismo e identificación de su capital humano, merecidamente retribuye tu compromiso y dedicación con la entrega del tradicional aguinaldo por Navidad, con la seguridad de que el año 2023 será un año de nuevos retos y oportunidades. En este documento, señores magistrados, no hace referencia que este señor, cuál sería el cargo que tendría dentro de la entidad financiera, cuánto estaría percibiendo o cuál sería la contraprestación que recibiría por los servicios que prestaría o habría presentado a esta entidad financiera. No se tiene o no es un documento idóneo para acreditar el vínculo laboral que tendría este señor con la entidad financiera Caja Huancayo. Asimismo, no se tiene otros documentos que acreditarían que este señor tiene un trabajo conocido, que trabaja, que percibe una remuneración por el trabajo que realiza. Asimismo, ha presentado otro documento del año 2020, donde habría prestado servicios como cajero, que es una constancia que presenta, pero es del año 2020, que a la fecha ya habrían transcurrido más de 2 años y por ende no acreditaría el tema del arraigo laboral respecto a este extremo, como bien ha mencionado el ACUO, donde señala o una constancia de trabajo de la Asociación de Servicios de Agua Potable ASEDAP Pangoa, que data de junio del año 2020. Es en mérito a ello, señores magistrados, que el ACUO ha hecho referencia o ha señalado de que no se estaría acreditando el arraigo laboral. Sin embargo, en este momento el señor abogado ha señalado que habría presentado boletas de pago, pero en los actuados no se tiene a la vista respecto a ello. Asimismo, está señalando que ha presentado una declaración jurada, que este señor prácticamente mantendría a su señor padre o su señor padre tendría una dependencia económica del señor, pero cabe la pregunta, si el señor no ha acreditado tener un ingreso mensual o las labores donde estaría cumpliendo, ¿cómo es que podría sustentar a su señor padre o tendría una dependencia económica a su señor padre de este señor, si no ha acreditado el tema de sus ingresos? Asimismo, ha hecho referencia entre que habría presentado una caución, pero también en ese documento se puede advertir que el domicilio sería de su señor padre, una carta fianza de fecha 11 de enero del presente año, de un inmueble que sería de su señor padre y que sería para fines de la reparación civil. Señores magistrados, debemos de tener presente que esto será para fines de una reparación civil posterior, más no así para garantizar la presencia de lo imputado durante el desarrollo del proceso que se le está siguiendo. En mérito a ello, reiteramos nuestro pedido que se declare infundada en cuanto al recurso de apelación y se conforme la resolución recurrida. Bien, correcto. A ver, la parte de la vía, como establecen los acuerdos plenarios, no tiene participación activa en este tipo de solicitudes. Por tanto, la sesión de debate va a hacer las siguientes preguntas. A ver, doctora Cuadros, usted ha hablado de la declaración en Cámara GESE de la presunta agraviada. Tengo acá el cuaderno de prisión preventiva y no veo que se haya apuntado. El abogado no ha negado en esta audiencia que se haya actuado esa Cámara GESE, pero eso fue evaluada por el juez de primera instancia en el momento de emitir el auto que es materia de apelación. Señor magistrado, efectivamente tenemos un acta de entrevista única que ha sido desarrollada el día 5 de enero del presente año, con la presencia de las partes, a cargo del doctor Miguel Junior Valdeón Sanabria, juez del tercer juzgado de investigación preparatoria. Asimismo, al momento de emitir el señor magistrado de primera instancia respecto a este requerimiento de prisión preventiva, ha precisado al respecto de que se está valorando por un tema logístico, es que no se ha adjuntado a los actuados el acta, pero sí se ha llevado a cabo la entrevista única en prueba anticipada y por ende ha sido materia de pronunciamiento o por parte de la CUR. Ya, lo segundo, el abogado está cuestionando, tanto en su recurso de apelación como en esta audiencia, el examen toxicológico. Indica que arrojó, bueno, usted creo que ha indicado que arrojó 0,62 gramos de alcohol por litro de sangre. Respecto a esa prueba, ¿a qué hora fue la toma de muestra
¿Y a qué hora fue los hechos? Sí, sí, señor magistrado, acá tengo a la vista el examen toxicológico. Es en cuanto a la menor agraviada, fecha del incidente 22:45, 3 de enero del año 2023, hora de muestra 2:50 del día 4 de enero del año 2023. ¿Y los hechos de qué hora son? Hora del incidente, señor magistrado, según este informe pericial, 22:45, 3 de enero del año 2023. Hora de toma de muestra, 2:50 del día 4 de enero del año 2023. O sea, aproximadamente luego de 4 horas. Efectivamente, señor magistrado. 4 horas. Ya, sería todo por parte de pregunta de debate. No sé si los señores jueces superiores quieren hacer una pregunta adicional. Ninguna pregunta. Y parte ninguna. Bien, finalmente, señor Jeffrey, su nombre, ¿no? A ver. Doctor, Señor, sí, si doctor me Zárate, permite, dígame. sí, como una réplica a la posición de la magistrada del representante del Ministerio Público, ¿no? Está tocando temas que en realidad, cuando se habla de la Cámara Gesell, doctor, es cierto, la prueba anticipada se llevó a cabo. Punto importante que han tenido en cuenta para que digan la prisión preventiva. Sin embargo, el doctor del tercer juzgado de investigación preparatoria, el doctor Valdión, dijo que previamente esa Cámara Gesell en disquete tenía que remitirse al Ministerio Público para que ellos a su vez remitan a la oficina médico legal para que recién con un examen psicológico pueda tener el valor contundente. Por eso yo refuto y digo que esa prueba no va como un elemento de convicción. Ese es por un lado, señor magistrado. Ahora, cuando nosotros hablamos del documento de trabajo a la que tengo hecho referencia, ¿no? Nosotros hemos presentado y tenemos cargos presentados, ¿no? Ante su despacho, ante el juez de primera instancia, boletas de remuneraciones, ya, de la Caja Huancayo, señor magistrado, y él lo está en el expediente, donde él es trabajador de la Caja Huancayo. No estamos sorprendiendo. Si ese día se presentó un aguinaldo que tenía que entrar el 25 de diciembre, pero sin embargo, acá existen boletas donde él tiene un haber mensual, inclusive, de 1.355 soles. Y con esto se ha hecho la declaración jurada de parte de su padre para tener el arraigo familiar, que él es el único sustento de su familia para pagar los servicios, inclusive de agua y de luz que tienen. O sea, mi patrocinado es un muchacho que cumple con sus tareas respectivas y dado con pruebas indubitables como son boletas que hemos adjuntado para demostrar el arraigo laboral. Entonces, yo creo que debemos actuar con probidad y buena fe, señor magistrado. Por otro lado, también tenemos, y esto es importante, que debe ser el análisis correspondiente cuando se trata de un tipo de un auto de esta naturaleza. Yo me paso a leer, así como ha leído la señora representante del Ministerio Público, cuando el ACU habla y refiere aquí en una de sus partes, en su parte considerativa, dice, desperté desnuda. De ello se refiere que una persona que despierta desnuda, miren lo que dice, es en una cama, luego de beber. ¿Cuál es lo lógico? Es que esta persona haya sostenido algún tipo de relación sexual, dice, está suponiendo. No existe otra explicación. Veamos si existe corroboración periférica por el señor magistrado de primera instancia. Sobre ello dice, sobre el acceso carnal, dice, de auto se tiene el certificado médico legal, ¿no? El 0010. Pero este número 0010, señor magistrado, ha sido sacado después de 17 horas. Cuando fue una primera instancia, ¿y qué podremos pensar en ese tiempo? ¿Qué podría haber transcurrido? O sea, Doctor, eso ya lo indicó, doctor. Esa parte es repetitiva, ya lo indicó. ¿Algo más diferente, doctor? Correcto, concreto, doctor. Y lo que aquí dice, y es lo que me llama sinceramente la atención, pues lo pido su revocatoria, dice, y como como se sabe, la defloración reciente sucede dentro de los menores en 7 días de su evaluación. Por tanto, en este momento, la explicación razonable es que el día de los hechos, la víctima tuvo acceso carnal, tuvo relaciones sexuales,
vía anal, a través de la introducción de un miembro viril, cuando ni siquiera en la experiencia que se pensó es negativo. ¿Cómo puede un auto de esta naturaleza confundir un aspecto muy importante y poner textualmente de un acto anal cuando contradice el certificado médico legal que no ha habido acto contra natura o no ha habido un acto anal? No, ¿Eso correcto, podríamos calificar, podríamos confirmar un acto de esta naturaleza? Me parece que sería totalmente aberrante, señor magistrado. Eso prácticamente nos está conllevando a nosotros ya una duda razonable en lo que posteriormente podemos conseguir. Y por eso, cuando yo empecé esta exposición, estamos violentando lo que va a ser el indulto pro reo o la presunción de inocencia. Estamos frente a pruebas científicas que tienen el carácter Vamos a tener que de cortarlo porque ya está contingente. redundando argumentos que ya escuchamos. Sí, Es solamente una réplica. que si quisiera que eso lo tomen en cuenta, y más que nada a la posición que tiene su señora madre cuando refiere que su hija lo encontró, dice en la calle Parra y Sucre, fuera del lugar del domicilio patrocinado. ¿Y cómo pudo, si estaba en un estado de inconsciencia y tomó 3 vasos, regresar e indicar dónde se encontraba? Esas son cosas que se tienen que debatir en la investigación preparatoria, y dado los presupuestos que exige el 268, hemos cumplido y no hay peligro de fuga por los documentos que presentamos. Y principalmente, señor magistrado, tenemos la carta fianza que hemos presentado a un hipotético caso de que él sea condenado, es notarial, que está dejando una fianza real, que debe ser calificada. Con eso destruimos la posición que tiene en el peligro de fuga, señor magistrado. Eso es lo que podía refutar a lo que acaba de mostrar el señor magistrado. Correcto, Gracias, doctor. magistrado. Pregola de armas, doctora Cuadros, súplica. Sí, algo pequeño, doctor. En cuanto a la prueba anticipada que sigue reiterando el abogado del imputado, se debe entender lo siguiente, que la prueba anticipada, de acuerdo a la guía del año 2016 del Ministerio Público, guía de evaluación, tiene 3 etapas: la evaluación previa, la entrevista única, la entrevista y la evaluación, la etapa posterior, que es la evaluación psicológica. Doctor, la evaluación psicológica forma parte de la entrevista única y para fines de su valoración no necesariamente tiene que haber una evaluación o el resultado de una evaluación psicológica. O sea, contrario sensu, mientras no hay evaluación psicológica, no se va a tomar en consideración la declaración de la menor agraviada. Eso es incorrecto. Ahora, la evaluación psicológica está pendiente de llevarse a cabo. Es más, la finalidad que tiene la entrevista única es escuchar los hechos, la narración de los hechos que ha sucedido el día 3 de enero del presente año. En cuanto a la evaluación psicológica, ya va a ser la afectación que haya sufrido la agraviada producto de los hechos que se ha suscitado. Entonces, eso para no confundir y también ponerle en claro al señor abogado. Eso es todo, señor magistrado. Bien. Por último, señor Escobar, ¿quiere indicar algo? A ver, señor juez, ¿me escucha? Perfectamente, le escuchamos. Señor juez, lo único que tendría que decir es que al momento de que las señoritas vinieron, se contactaron conmigo desde que nos conocemos, ellas siempre dijeron que tenían 18 años, o sea que eran mayores de edad. Justamente nosotros tomamos porque una semana después de la fecha del incidente de la agraviada iba a ser su cumpleaños. Ella me dijo que iba a cumplir 19 años. Por ese motivo es que nos reunimos y sucedió todo esto, señor juez. No tendría nada más que decir. Bien, correcto. Esperen un momento, por favor, vamos a debatir el tema, ¿ya? Señor juez, Sí, doctor. ¿me permite una pequeña No, doctor, intervención? no tiene participación, doctor. Ya le dije, conforme los acuerdos plenarios, la parte de gravedad no tiene participación activa, doctor. Ya vamos a resolver. Ok, gracias, gracias.
Bien, luego de la votación producida, vamos a emitir la siguiente resolución, ¿ya? Vistos y oídos, en grado de apelación. La resolución número 3, de fecha 6 de enero de 2023, emitida por el juez de inversión preparatoria, que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado contra el imputado Jerry Franco Escobar Arana en el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de violación de persona en estado de inconsciencia, previsto y sancionado en el artículo 171 del Código Penal en agravio de la menor de iniciales MMPS de 15 años. En consecuencia, dicta mandato de prisión preventiva por el plazo de 9 meses. La misma que se computa del 3 de enero de 2023 y vencerá el 3 de octubre del mismo año. Resolución que ha sido materia de impugnación por parte de la defensa técnica de la parte imputada y que ha sido oralizada y sustentada en esta audiencia de juicio oral, en donde en concreto señala como agravios lo siguiente. A ver, la defensa técnica no está cuestionando la presencia de la menor agraviada en el lugar de los hechos, esto es en el domicilio del acusado. Tampoco ha cuestionado en esta audiencia que han estado bebiendo licor. Lo que cuestiona en concreto son el primer presupuesto, el elemento de convicción, referido a lo siguiente. Refiere que si bien es cierto, el certificado médico legal de la menor agraviada establece que tiene como resultado una violación antigua, sin embargo, el juez no tenía en cuenta que este certificado médico legal fue obtenido luego de 17 horas aproximadamente del presunto hecho delictivo. Y así tampoco ha tenido en cuenta los resultados de la pericia de criminalística respecto al hisopado vaginal, que salió negativo para espermatozoides, y el resultado del examen de varona prepucial del acusado, que también salió negativo para espermatozoides. Asimismo, cuestiona como elemento de convicción el acta de entrevista única en cámara GESI de la presunta menor agraviada, teniendo como argumento de que no se puede tener esta como elemento de convicción, dado que aún no se habría efectuado la evaluación psicológica conforme lo ha dispuesto el BOAC en la resolución que es materia de grado. Y por último, como agravio, refiere que el examen toxicológico de dosaje etílico arroja que la menor agraviada tenía 0,62 gramos de alcohol por litro de sangre, que es calificado como estado normal, por lo tanto, no se debe tener en cuenta o no se debe suponer que la menor agraviada al momento de los hechos estaba en estado de inconsciencia. Más aún si no se entiende cómo es que si supuestamente se encontraba ebria, ella era que haya podido retornar al lugar de los hechos. Esos básicamente son los agravios en cuanto a los elementos de convicción. Y en cuanto al presupuesto de peligro de fuga, el peligro procesal hace referencia al peligro de fuga y hace referencia al arraigo laboral. Indica que para esta audiencia ha adjuntado una boleta de remuneración en la caja bancaria que efectivamente el colegiado advierte que en copia simple obra hoja 190. Y en cuanto al arraigo familiar, refiere que se ha presentado también, o refiere más bien que esta boleta también acredita que ese sustento de sus padres y también ha presentado una carta de fianza que acreditaría en todo caso de encontrarse alguna responsabilidad penal en su patrocinado, el cumplimiento de la reparación civil. Básicamente esos son los agravios que ha sustentado la defensa en su recurso de apelación y en esta audiencia que se está llevando a cabo. Por su parte, contigo traslado al Ministerio Público, y solicito como pretensión la defensa que se revoque la resolución venida en grado. Mientras tanto, el Ministerio Público, a su turno, refirió como pretensión que debe confirmarse la resolución recurrida por estar debidamente motivada y sustentada, y refiere que en cuanto a los elementos de convicción, que existen suficientes elementos de convicción que determinan la comisión del delito imputado y la vinculación del procesado con el mismo, dado que se tiene el certificado médico legal
practicado a la menor agraviada, de fecha 4 de enero de 2023, donde establece como conclusión defloración de himen reciente. Asimismo, esto se encuentra corroborado con la pericia de osaje etílico, que establece que tenía 0,62 gramos de alcohol por litro de sangre, haciendo la tingencia ante una pregunta de acción de debates que la muestra fue tomada luego de 4 horas de producido el hecho imputado. Asimismo, refiere que se tiene como elementos de convicción la declaración de la madre de la menor, quien ha referido que cuando la menor la llama por teléfono, la encuentra y le pide al taxista que la lleve hasta el lugar donde había recogido, es donde la menor señala el inmueble donde se había encontrado, y es ahí donde la madre encuentra al imputado, ¿no? Y se encontraba, indica, dormido. Lugar de los hechos donde también existen actas donde se han encontrado prendas de la menor agraviada, se han encontrado tapas roscas de, al parecer, bebidas alcohólicas. Y por último, también se tiene la declaración en cámara jefe de la agraviada, donde refiere la forma y circunstancias, cómo llegó al domicilio del imputado, cómo es que este acusado le habría dado bebidas alcohólicas, en este caso ron, y luego de lo cual se habría quedado dormida, no recordando nada, hasta el día hasta que despertó desnuda, y se envolvió en una sábana, se puso unas prendas que indican que no eran de ellas, y que luego llamó a su madre, quien luego la acompañó hasta dicho inmueble. Siguiente considerando. Como se sabe, la prisión preventiva es una medida de carácter excepcional, subsidiario, que tiene como finalidad asegurar el éxito del proceso. Sin embargo, para dicho efecto deben cumplirse los presupuestos materiales que establece el artículo 268 del Código Procesal Penal, así como lo señalado al respecto en el Acuerdo Plenario 1/2019 y en la casación que constituye doctrina prudencial número 626/2013, Moqueo. Siguiente considerando. En el presente caso, el colegiado se va a pronunciar estrictamente por lo que es materia de apelación, esto es, por los presupuestos que cuestiona la defensa técnica en cuanto a los elementos de convicción y referente al peligro procesal. Respecto a lo primero, en cuanto a los elementos de convicción, si existen los suficientes para sustentar una medida de coerción personal como es una prisión preventiva. A ver, al respecto se tiene lo siguiente. La defensa, como se ha dicho, cuestiona en primer lugar que el certificado médico legal de la presunta agraviada fue realizado 17 horas después aproximadamente del momento de los hechos. Y que en un primer momento se habría negado a pasar el procedimiento médico legal. Revisado los autos, efectivamente, en un primer momento se advierte que la menor agraviada no dio el consentimiento para pasar el certificado médico legal. Sin embargo, luego sí lo otorga el consentimiento y se emite el certificado médico legal número 00210-S, practicado el 4 de enero del 2023 a las 19:52, en donde como conclusión se tiene himen, signo de floración reciente, ano, no signos de acto anal, lesiones producidas por agente contundente, uña humana y dígito presión. El abogado refiere de que no se puede tener como elemento de convicción dicho certificado médico legal por cuanto contraviene las pruebas periciales de criminalística referentes al hisopado vaginal, que resultó negativo para espermatozoides, que efectivamente se advierte este informe pericial de examen biológico número 007/2023, y también indica porque en el examen de banano prepulsial practicado a su patrocinado tampoco se halló espermatozoide, lo cual también se verifica en el informe pericial de examen biológico número 006/2023. Sin embargo, al respecto, este colegiado debe indicar que lo alegado por la defensa técnica no es de recibo, por cuanto, si bien es cierto, tanto en el hisopado
vaginal como en el examen de órgano prepucial no se habrían encontrado restos de espermatozoides, esto no descarta la comisión de delito de violación sexual. Más aún, si es que tenemos un certificado médico legal que arroja una defloración reciente, ¿no? Y fue realizado en el plazo de menos de 24 horas de la comisión del delito penal. Por tanto, este argumento debe ser desestimado. Asimismo, la defensa técnica respecto a este mismo presupuesto refiere que el resultado de dosaje etílico arroja 0,62 gramos de alcohol por litro de sangre. Efectivamente, verificando el informe pericial de dosaje etílico toxicológico número 132-133-2023, arroja dicho resultado, pero también se advierte, conforme lo indicó el representante del Ministerio Público, que la hora del incidente se tiene como 22:45 del 3 de enero y la hora de toma de muestra las 2:50 del día siguiente. Esto es que la muestra habría sido tomada 4 horas después. Por lo tanto, por las máximas experiencias se sabe que el cuerpo metaboliza alcohol por cada hora transcurrida, conforme los peritos lo han indicado en innumerables ocasiones. Por tanto, es en juicio oral donde se establecerá efectivamente el grado de alcohol que habría tenido la presunta agraviada al momento de los hechos, ¿no? Si es estado normal, o estado de ebriedad superficial, o algún otro. Sin embargo, este informe pericial lo que se acredita es que al momento de la toma de muestra tenía signos de haber ingerido licor, conforme es el sustento de la imputación fiscal, ¿no? Porque se imputa violación sexual en estado de inconsciencia por la ingesta de alcohol. Ingesta de alcohol que, repito, no ha sido negada por la parte imputada. Por último, la defensa técnica refiere que no se debe tener como elemento de convicción la entrevista única en cámara GESI de la presunta agraviada, debido a que el juez en el auto apelado ha referido que para que se dé un valor a dicha acta de entrevista debe primero pasar por la evaluación psicológica. Al respecto, el colegiado coincide con el fundamento del Ministerio Público, en entendido de que lo que se valora en la entrevista única en cámara GESI son los hechos que narra la presunta víctima ante el juez de iniciación preparatoria, lo que constituye prueba anticipada. La evaluación psicológica es una etapa posterior que, como ha dicho el Ministerio Público, determinará si, producto de los hechos denunciados, existe algún tipo de afectación. Por tanto, también no es de recibo este agravio postulado por la defensa técnica. Asimismo, el abogado ha referido que no se puede permitir la fundamentación del acto referida a que se acreditaría relaciones sexuales vía anal. Respecto a este extremo, sí, el colegiado debe indicar que efectivamente en los elementos de convicción en ninguna parte se advierte que la menor agraviada haya podido ser víctima de alguna violación vía anal, más aún si el certificado médico legal ya antes referido establece sus conclusiones que en el ano no tiene signos de acto anal. Por lo tanto, si bien esto no tiene relación con los hechos en materia de imputación, el colegiado entiende que es un error material del LACO al momento de fundamentar su resolución, más aún si en otro fundamento ha referido concretamente que la violación habría sido por vía vaginal. Por tanto, el colegiado, respecto a este presupuesto, advierte que existen plurales elementos de convicción que establecen una sospecha fuerte, obviamente, que acreditan la comisión de delito en materia de imputación, que acreditarían, perdón, la imputación de delito en materia de imputación y la vinculación del acusado con el mismo. Respecto al siguiente presupuesto, peligro procesal. Revisado el auto impugnado, el ACO ha referido que se tiene por acreditado el arraigo domiciliario. Por eso, respecto a ese tema, el colegiado no va a emitir ningún pronunciamiento. Sin embargo, refiere que no existe arraigo laboral y no existiría arraigo familiar. Al respecto, al momento que resolvió el juez, el imputado solo presentó un documento, me refiero al arraigo laboral, de la Caja Huancayo, donde establece la entrega de un aguinaldo, dice por Navidad. Sin embargo, en dicho documento no se advierte el tipo de labor que hubiese realizado en dicho lugar, las fechas, remuneración, etcétera, por lo cual el juez consideró
que se trata de un documento que no tiene la calidad necesaria para que se pueda considerar que el acusado tenga arraigo laboral. Asimismo, refirió respecto al arraigo familiar que no se presentó ningún documento que acredite que este imputado pueda tener dicho arraigo atendiendo a que vive en la casa de sus padres. En esta revisado recurso de apelación, no se advierte sustento alguno respecto a estos presupuestos, solamente en la parte final dice asunto documento. Sin embargo, en esta audiencia, el abogado de la defensa técnica sí ha referido argumentación respecto al arraigo laboral, y para ello indica que se han presentado una boleta de la Caja Huancayo, que efectivamente advertimos, como repito, en copia simple, hoja 190, que dice Caja Huancayo, boleta de remuneraciones, Huancayo 25 de octubre de 2022, expedida a favor de Jeffrey Franco Escobar Arana, dice contratado, empleado auxiliar de créditos, donde se establece el monto neto a pagar. Si bien es cierto, el abogado defensor está presentando esta boleta de remuneración que acreditaría que a la fecha del 25 de octubre del 2022 el acusado habría estado laborando en la Caja Huancayo. Sin embargo, debe tener presente que los hechos imputados datan del presente año, 3 de enero de 2023, no admitiendo documentación alguna que acredite que a la fecha de los hechos el mencionado acusado tenga el arraigo laboral necesario para evitar el peligro procesal. Por tanto, este argumento también debe ser desestimado. Sin perjuicio de ello, tampoco el abogado ha hecho referencia a lo indicado en el auto apelado respecto al peligro procesal en su vertiente de peligro de obstaculización, que también fue considerado en el auto materia de apelación, dado que el juez en dicha oportunidad refirió que también se advierte a este acto de obstaculización debido a que se han pedido las cámaras del domicilio del lugar de los hechos, a efecto de corroborar cómo había entrado la agraviada, cómo había salido, etcétera, los familiares. Sin embargo, estos se han negado a proporcionarlos. Argumento respecto del cual la defensa técnica, ni en su recurso de apelación escrito, ni en esta audiencia, ha referido nada en concreto. Por estos fundamentos, también considera el colegiado que debe confirmarse la resolución venida en grado. Por tanto, el colegiado resuelve lo siguiente. Primero, declarar infundada la apelación interpuesta por la defensa técnica del investigado Jerry Franco Escobar Arana. Y segundo, confirmar la resolución número 3 de fecha 6 de enero de 2023, que resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado en contra de Jerry Franco Escobar Arana en el proceso penal que se le sigue por el delito de violación sexual de persona en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir, previsto y sancionado en el artículo 171 del Código Penal, en agravio de las menores iniciales MMPS de 15 años de edad. En consecuencia, se dicta mandato de prisión preventiva por el plazo de 9 meses, la misma que se computa del 3 de enero del 2023 y vencerá el 3 de octubre del 2023 con lo demás que contiene. Es la resolución que ha emitido esta sala superior, señor presidente. Bien, se da por concluida la audiencia. Buenos días con todos, permiso. Bueno. Buenas tardes, doctores.